A lo largo de la historia, el Templo de Salomón ha sido más que una maravilla arquitectónica, ha sido un testimonio tangible de la relación entre Dios y su pueblo. Para muchos, este majestuoso edificio representa el clímax de un sueño divino, un espacio donde la humanidad pudo experimentar la presencia de lo celestial en la tierra. Desde sus cimientos hasta su dedicación, el Templo de Salomón ha capturado la imaginación y el corazón de generaciones de creyentes, siendo no solo un lugar de adoración, sino también una promesa hecha realidad. El templo, erigido por el rey Salomón en la antigua Jerusalén, no surgió de manera espontánea. Su construcción fue el cumplimiento de una promesa hecha a David, el gran rey de Israel, quien anhelaba construir una casa para Dios. Pero Dios, en su soberanía, decidió que no sería David, sino su hijo, Salomón, quien llevaría a cabo esta misión sagrada. Este templo sería más que un simple edificio, sería un santuario donde el cielo y la tierra se encontraran, y donde la nación de Israel pudiera reunirse para adorar al único Dios verdadero. En las páginas de las Escrituras, vemos que Dios no solo permitió la construcción de este templo, sino que también dio instrucciones claras sobre su diseño y los materiales que debían usarse. Cada detalle, desde el oro que revestía las paredes hasta el arca de la alianza colocada en su interior, reflejaba la santidad y la majestad del Dios que Israel adoraba. Más que un lugar físico, el templo era una representación de la comunión entre Dios y su pueblo, una señal de que Él habitaba en medio de ellos. La historia del templo de Salomón está profundamente entrelazada con la historia de Israel. En su apogeo, fue el centro de la vida religiosa, social y política de la nación. Los israelitas acudían a él para ofrecer sacrificios, buscar perdón y encontrar dirección en su caminar con Dios. Pero, a medida que exploramos su historia, descubrimos que este templo también fue un reflejo de la condición espiritual de la nación. En momentos de obediencia, el templo era un lugar de bendición y favor divino. Sin embargo, en tiempos de rebelión, su gloria se desvanecía, anticipando su eventual destrucción. A través de este video, exploraremos no solo la historia arquitectónica del Templo de Salomón, sino también su profundo significado espiritual. Veremos cómo el sueño de David, la promesa de Dios, y la dedicación de Salomón culminaron en un momento de gloria para Israel. Pero también reflexionaremos sobre lo que su destrucción significó para el pueblo de Dios, y cómo, incluso en la desolación, había esperanza de redención. Este es el comienzo de una historia que va más allá de los ladrillos y el oro. Es una historia de fe, de relación con Dios, y de cómo la humanidad ha buscado y experimentado la presencia divina a lo largo de los siglos. David, el segundo rey de Israel, conocido por su corazón conforme al de Dios, tenía un sueño que ardía profundamente en su ser. A lo largo de su reinado, había establecido Jerusalén como la capital de Israel y había llevado el arca de la alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, para David, esto no era suficiente. Aunque Israel ahora tenía un lugar de adoración central, todavía no había un templo permanente donde el arca, y por ende, la presencia de Dios, pudiera habitar. David anhelaba construir una casa digna del Dios que le había dado la victoria sobre sus enemigos, una morada sagrada donde su nombre pudiera ser exaltado.
Este deseo no surgió simplemente del corazón humano de David, fue inspirado por su devoción hacia Dios. Para David, la construcción de un templo no solo era una cuestión de arquitectura, sino una expresión de su profundo amor y reverencia hacia su Creador. Él mismo vivía en un palacio majestuoso, pero el arca de Dios seguía alojada en una tienda, como lo había estado desde los días del desierto. La idea de que Dios, quien le había dado todo, permaneciera sin un hogar adecuado le perturbaba profundamente. Sin embargo, como suele suceder en los planes divinos, las cosas no se desarrollaron de la manera que David esperaba. Un día, compartió su deseo con el profeta Natán, y al principio, Natán estuvo de acuerdo. Le dijo a David que siguiera adelante y construyera el templo, pues parecía ser un noble deseo. Pero esa misma noche, Dios habló a Natán, corrigiendo el rumbo de los acontecimientos. Le dijo que no sería David quien construiría el templo, sino su hijo. La razón detrás de esto estaba profundamente ligada al carácter de David como guerrero. Dios le recordó que, aunque David era amado y favorecido, había derramado mucha sangre en las batallas que libró para establecer y proteger a Israel. Pero en lugar de desalentar a David, esta revelación divina lo llenó de humildad y gratitud. Dios le prometió que su hijo Salomón, cuyo nombre significa paz, sería quien construiría el templo. Salomón, a diferencia de su padre, gobernaría en tiempos de paz, un rey que representaría la calma y estabilidad necesarias para construir una casa para Dios. Además, esta promesa vino acompañada de una promesa aún mayor. Dios le dijo a David que establecería su linaje para siempre. Esta profecía no solo hablaba de Salomón, sino de un descendiente mucho más distante, el Mesías, Jesús, quien vendría de la línea de David y cuyo reino no tendría fin. David, a pesar de no poder cumplir su sueño personalmente, no se quedó de brazos cruzados. En lugar de eso, se dedicó a reunir los materiales necesarios para la construcción del templo. Recolectó grandes cantidades de oro, plata, bronce y madera de cedro, sabiendo que, aunque no sería él quien levantaría la estructura, estaba preparando el camino para que su hijo lo hiciera. Su entusiasmo no menguó, al contrario, se multiplicó al saber que, a través de su descendencia, Dios cumpliría su promesa. Este momento en la historia bíblica nos muestra una profunda lección sobre la obediencia y la aceptación de la voluntad de Dios. Aunque David no pudo ver su sueño realizado en su vida, su disposición a seguir adelante, a pesar de no ser el protagonista de la construcción, nos enseña que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. David confió en la promesa de Dios, y al hacerlo, estableció las bases no solo para la construcción de un edificio físico, sino para una herencia espiritual que culminaría en la venida del Mesías, cuya vida y sacrificio serían el cumplimiento final de esa promesa hecha a David. La visión de David para el templo no fue un simple capricho personal, sino una respuesta a su amor por Dios y un reflejo de su deseo de honrarlo con todo lo que tenía. El corazón de David estaba alineado con el propósito divino, y aunque sus manos no levantarían las piedras del templo, él jugó un papel crucial al proporcionar los medios y la preparación para que su hijo, Salomón, pudiera llevar a cabo esta tarea monumental. Cuando Dios le reveló que no sería él, sino Salomón quien construiría el templo, David no se ofendió ni se desanimó. En lugar de eso, demostró un profundo respeto por la voluntad de Dios. Este acto de humildad de David no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también estableció un ejemplo poderoso para las generaciones futuras, un ejemplo de obediencia, confianza y colaboración en el plan divino, aun cuando ese plan no se desarrolle de acuerdo con nuestras expectativas. Este primer paso hacia la construcción del templo de Salomón nos enseña que, aunque no siempre veremos el fruto de nuestros sueños o esfuerzos en nuestra vida, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande y perfecto. David no vio el templo terminado,
pero su legado de fe y obediencia se extendió más allá de su vida terrenal, cumpliéndose no solo en la construcción de un templo físico, sino en la construcción del reino de Dios a través de su descendencia. Su hijo Salomón pudo completar la obra, pero fue la visión de David, alimentada por la promesa divina, lo que hizo posible este hito en la historia de Israel. El templo de Salomón no fue simplemente un edificio. Cada piedra, cada columna, cada espacio dentro de su estructura tenía un significado simbólico y espiritual que reflejaba la grandeza de Dios y su relación con su pueblo. Desde la planificación hasta la ejecución, la construcción del templo fue una obra monumental que requirió sabiduría, recursos y una profunda dedicación. Y aunque Salomón fue quien llevó a cabo el proyecto, es claro que la mano de Dios estuvo guiando cada detalle. La construcción del templo comenzó en el 4º año del reinado de Salomón, durante un periodo de paz en Israel. Para este momento, Salomón había consolidado su poder y asegurado las fronteras de la nación, lo que le permitió concentrarse en la edificación de esta gran obra. El proyecto en sí era tan vasto que tomó 7 años completarlo. Miles de trabajadores fueron empleados, desde los talladores de piedra hasta los carpinteros y artesanos especializados, para cumplir con las especificaciones exactas que Dios había dado. Uno de los aspectos más sorprendentes del templo era su tamaño y majestuosa belleza. La estructura principal medía aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Aunque estas medidas puedan parecer modestas comparadas con las construcciones modernas, para su tiempo y contexto, el Templo de Salomón era una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad. Lo que le daba su magnificencia no era solo el tamaño, sino la riqueza de los materiales utilizados y la meticulosa atención al detalle. Los materiales empleados en la construcción del templo fueron cuidadosamente seleccionados. Salomón utilizó grandes bloques de piedra de las canteras de Israel, que eran tallados con precisión para encajar perfectamente sin necesidad de mortero, lo que permitía que la construcción fuera silenciosa, reflejando la santidad del proceso. La piedra era cubierta con madera de cedro y ciprés, que fue traída desde el Líbano bajo un acuerdo entre Salomón y el rey Hiram de Tiro. Esta madera no solo era apreciada por su durabilidad y aroma, sino también por su belleza, ya que los cedros del Líbano eran famosos por su calidad y tamaño. El interior del templo estaba ricamente decorado con oro. Las paredes, techos y pisos estaban recubiertos de láminas de oro puro, lo que reflejaba la luz y daba al interior una sensación de divinidad y majestad. Además, dentro del templo había intrincados grabados de querubines, palmeras y flores, todos símbolos de la vida y la presencia divina. Esta decoración no solo tenía un propósito estético, sino que también simbolizaba el jardín del Edén, un recordatorio de la comunión perfecta que el hombre había tenido con Dios antes de la caída. El templo estaba dividido en 3 partes principales: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. El vestíbulo, o pórtico, era la entrada principal al templo, y en él se encontraban 2 imponentes columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz. Estas columnas, de aproximadamente 8 metros de altura cada una, no solo eran elementos arquitectónicos impresionantes, sino que también tenían un profundo simbolismo. Jaquín significa el establecerá, y Boaz significa en él está la fuerza, recordándole al pueblo de Israel que su fuerza y estabilidad provenían únicamente de Dios. El lugar santo, la siguiente área dentro del templo, era donde se realizaban las actividades religiosas diarias. Aquí se encontraban el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Cada uno de estos objetos tenía un significado simbólico. El candelabro de oro, con sus 7 brazos, representaba la luz de Dios guiando a su pueblo. La mesa de los panes de la proposición contenía 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, recordando la provisión constante de Dios. El altar de incienso, donde se quemaba incienso todos los días, simbolizaba las oraciones del pueblo que subían como un aroma fragante ante el Señor. El lugar santísimo era la parte más sagrada del templo. Aquí se encontraba el Arca de la Alianza, el símbolo más importante de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una urna con maná, estaba cubierta por el propiciatorio, una tapa de oro con 2 querubines que extendían sus alas sobre ella.
Este era el lugar donde Dios se manifestaba de manera especial, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El proceso de construcción del templo fue acompañado por una profunda reverencia. A lo largo de la obra, no se escuchaba el ruido de herramientas, ya que las piedras eran talladas y preparadas fuera del sitio del templo para mantener la santidad del lugar. Este silencio simbolizaba el respeto que los constructores tenían por la obra que estaban realizando, y la conciencia de que estaban edificando una casa para el Dios vivo. Cuando finalmente se completó la construcción del templo, Salomón convocó a toda la asamblea de Israel para su dedicación. Este fue un momento solemne y glorioso en la historia de Israel. El arca de la alianza fue llevada al lugar santísimo, y cuando los sacerdotes salieron del lugar, la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube, tan densa que los sacerdotes no pudieron continuar con sus deberes. Este evento marcó el reconocimiento divino de que el templo había sido construido según su voluntad y que él habitaba en medio de su pueblo. La edificación del templo de Salomón no solo fue una hazaña arquitectónica impresionante, sino un símbolo de la relación de Dios con Israel. Cada piedra, cada adorno, cada objeto dentro del templo tenía un propósito sagrado, reflejando la santidad y la gloria de Dios. Y aunque el templo fue destruido siglos después, su legado perdura en la fe y en el entendimiento de que Dios desea habitar entre su pueblo, no solo en un edificio físico, sino en los corazones de los creyentes. El templo de Salomón fue erigido en el monte Moriah, un lugar que ya tenía un rico significado espiritual para el pueblo de Israel. Este era el mismo lugar donde, siglos antes, Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, demostrando que Él provee el sacrificio necesario. Esta historia, que prefigura el sacrificio de Cristo, agrega una capa profunda de simbolismo a la elección de esta ubicación para el templo. En el monte Moriah, Dios se había encontrado con Abraham, y ahora, a través del templo, seguiría encontrándose con su pueblo. El monte Moriah también tiene una connotación profética, ya que se cree que el templo estaba situado cerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Esto une aún más el templo con la redención futura, y nos enseña que desde tiempos antiguos, Dios ya tenía en mente su plan para la salvación de la humanidad. El diseño del templo no era arbitrario. Dios había dado instrucciones claras a Salomón sobre cómo debía construirse, basadas en los patrones celestiales. El templo debía ser una representación terrenal de la morada de Dios en el cielo, y por lo tanto, todo en él tenía un propósito divino. La idea de que el templo era un reflejo del cielo nos enseña que la adoración y la comunión con Dios no se limitan a lo terrenal, sino que nos conectan con lo eterno. El uso de oro, piedras preciosas y materiales nobles dentro del templo no era solo para mostrar riqueza o poder, sino para simbolizar la pureza y la santidad de Dios. El oro, en particular, cubría casi todas las superficies interiores del templo, recordándonos la perfección y la gloria de Dios. El uso de materiales preciosos nos enseña que la adoración debe ser ofrecida con lo mejor que tenemos, y que debemos acercarnos a Dios con reverencia y asombro por su santidad. El templo estaba dividido en tres áreas principales: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas divisiones no solo eran arquitectónicas, sino que representaban diferentes niveles de acceso a la presencia de Dios. El vestíbulo era el punto de entrada para los sacerdotes y para aquellos que participaban en el culto. Representaba el primer nivel de acceso a la presencia de Dios, un lugar de preparación y de reflexión antes de adentrarse más en la santidad del templo. El lugar santo, accesible solo a los sacerdotes, era el lugar donde se realizaban las actividades diarias del culto. Este espacio representaba una mayor cercanía con Dios, donde se ofrecían los sacrificios y se mantenía la lámpara del candelabro encendida como símbolo de la luz divina que nunca se apaga. El lugar santísimo, accesible únicamente al sumo sacerdote una vez al año, era el lugar más sagrado del templo, donde se encontraba el arca de la alianza. Este espacio representaba la misma presencia de Dios, un lugar tan santo que el acceso estaba estrictamente limitado. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, simbolizando la necesidad de expiación para acercarse a Dios. El proceso de pasar del vestíbulo al lugar santo, y finalmente al lugar santísimo,
nos enseña una lección espiritual sobre cómo nos acercamos a Dios. La santidad de Dios requiere que nos purifiquemos y que nos acerquemos a Él con reverencia y humildad. Nos recuerda que la comunión con Dios no es algo que se tome a la ligera, sino que requiere un corazón limpio y una actitud de adoración. Dentro del templo había varios elementos que también llevaban un profundo simbolismo espiritual. El candelabro de oro, con sus 7 brazos, representaba la luz de Dios que ilumina el camino de su pueblo. Esta luz no solo era física, sino también espiritual, simbolizando la guía de Dios en nuestras vidas y la revelación de su verdad. El candelabro nos recuerda que necesitamos la luz de Dios para caminar en su voluntad y que, sin Él, estamos en oscuridad. La mesa de los panes de la proposición contenía 12 panes, que representaban a las 12 tribus de Israel. Estos panes simbolizaban la provisión constante de Dios para su pueblo, tanto en lo material como en lo espiritual. Nos enseña que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades y que debemos confiar en Él para nuestro sustento diario. El altar de incienso era el lugar donde se quemaba incienso continuamente, simbolizando las oraciones del pueblo que subían hacia Dios. El incienso era una representación de la intercesión y la comunión con Dios, recordándonos que nuestras oraciones son agradables a Él y que siempre podemos acercarnos a su presencia con confianza. El Arca de la Alianza, situada en el lugar santísimo, era el objeto más sagrado del templo. Contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una urna con maná. El arca representaba el pacto de Dios con su pueblo y su presencia en medio de ellos. Los querubines que cubrían el arca con sus alas simbolizaban la santidad de Dios y su protección sobre su pueblo. La presencia del arca en el lugar santísimo nos recuerda que Dios es un Dios de pacto, que cumple sus promesas y que está siempre con su pueblo. Cada uno de estos elementos sagrados tenía un propósito en la adoración y la relación del pueblo con Dios, y nos enseñan importantes lecciones sobre la santidad, la provisión y la comunión con Dios. El simbolismo del templo de Salomón no solo era relevante para el pueblo de Israel en su tiempo, sino que sigue siendo una poderosa enseñanza para nosotros hoy, mostrándonos cómo acercarnos a Dios en reverencia y adoración. El sumo sacerdote tenía un papel único dentro del templo, actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Este acto era un recordatorio de la necesidad de expiación y reconciliación con Dios. El papel del sumo sacerdote nos enseña que la relación entre Dios y el hombre requiere mediación y que sin la expiación de los pecados no podemos estar en la presencia de un Dios santo. En el Nuevo Testamento, esta función del sumo sacerdote se cumple perfectamente en Jesucristo, quien no solo es el mediador entre Dios y el hombre, sino que también es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. El templo de Salomón no fue simplemente una construcción espiritual o simbólica, sino también una obra arquitectónica sin precedentes en la historia de Israel. Fue un proyecto monumental en escala, materiales y mano de obra, que involucró a miles de personas y recursos de diferentes partes del mundo. Su construcción no solo requirió una planificación detallada y una ejecución precisa, sino que también fue un reflejo de la grandeza y la gloria que se buscaba otorgar a la morada terrenal de Dios. La construcción del templo fue precedida por una cuidadosa planificación, tanto por parte del rey David como de su hijo Salomón. Aunque a David se le negó el privilegio de construir el templo debido a su historia como guerrero, él dedicó muchos años a preparar todo lo necesario para su edificación. Reunió materiales, mano de obra, y dejó instrucciones claras a Salomón sobre cómo debía llevarse a cabo la obra. David entendía la importancia de la construcción del templo como un lugar donde Dios habitaría entre su pueblo, y por eso se aseguró de que nada fuera dejado al azar. La planificación incluía no solo los materiales, sino también la estructura organizativa que sería necesaria para gestionar un proyecto de tal magnitud. Todo esto fue entregado a Salomón como un legado espiritual y práctico, para que él pudiera llevar a cabo la tarea con éxito. Cuando Salomón asumió el trono, una de sus primeras prioridades fue comenzar la construcción del templo, cumpliendo el deseo de su padre y obedeciendo la dirección divina. Sabía que esta tarea no solo glorificaría a Dios, sino que también fortalecería la identidad de Israel como una nación escogida por Dios. La construcción del templo requirió una organización a gran escala y la colaboración de muchas personas.
Salomón no solo utilizó a los israelitas, sino que también hizo alianzas con otras naciones para asegurar los materiales y la mano de obra necesarios. Uno de los aliados más importantes fue Hiram, rey de Tiro, quien proporcionó madera de cedro y ciprés, así como expertos artesanos que fueron fundamentales en la construcción. Los famosos cedros del Líbano fueron uno de los materiales más valorados utilizados en la construcción del templo. Estos árboles eran conocidos por su durabilidad, belleza y resistencia a la podredumbre, lo que los convertía en el material perfecto para la construcción de un edificio que debía durar siglos. Los cedros también tenían un simbolismo espiritual, representando la fuerza y la majestad de Dios. Además de la madera, el templo fue construido con grandes bloques de piedra tallada que fueron extraídos de canteras y preparados con precisión antes de ser transportados al sitio de construcción. Estas piedras, talladas en silencio para evitar el ruido en el lugar sagrado, simbolizaban la pureza y la perfección que se esperaba en la casa de Dios. El interior del templo fue adornado con grandes cantidades de oro, que cubría las paredes, los utensilios y los elementos sagrados. También se utilizaron bronce, plata y otros metales preciosos en la construcción de los accesorios y en los detalles decorativos. El esfuerzo necesario para llevar a cabo esta obra monumental involucró a miles de trabajadores, incluidos canteros, carpinteros, artesanos y obreros. Salomón organizó a los trabajadores en turnos para asegurarse de que el proyecto avanzara sin interrupciones. El trabajo se llevó a cabo con un nivel de dedicación y precisión que reflejaba la importancia del proyecto. Nada menos que lo mejor sería aceptable para la casa de Dios. Uno de los aspectos más impresionantes de la construcción del templo fue la habilidad y el arte de los artesanos involucrados. Estos expertos artesanos no solo trabajaron con los materiales más finos, sino que también crearon diseños y decoraciones intrincadas que añadían belleza y simbolismo a cada rincón del templo. Hurram-Abi, un maestro artesano enviado por el rey Hiram de Tiro, fue uno de los principales responsables de los trabajos de bronce, incluidas las columnas, el mar de bronce y otros elementos esenciales. Sus habilidades excepcionales aseguraron que los elementos más importantes del templo no solo fueran funcionales, sino que también tuvieran un valor estético que elevaba el lugar de culto. 2 columnas de bronce, conocidas como Jachín y Boaz, fueron erigidas en la entrada del templo. Estas columnas no solo eran impresionantes en tamaño y diseño, sino que también llevaban un profundo simbolismo. Jachín, que significa el establecerá, y Boaz, que significa en él hay fuerza, representaban la firmeza y la seguridad que Dios proporciona a su pueblo. Estas columnas, que se erguían majestuosas a la entrada del templo, eran un recordatorio visible del poder y la presencia de Dios. Uno de los elementos más destacados dentro del templo fue el mar de bronce, una enorme fuente que descansaba sobre 12 bueyes de bronce. Este gran lavamanos se utilizaba para la purificación ritual de los sacerdotes antes de que entraran al lugar santo. El mar de bronce simbolizaba la pureza y la necesidad de estar limpio ante Dios antes de acercarse a su presencia. Cada uno de estos elementos fue diseñado y creado con un propósito espiritual en mente, y los artesanos que trabajaron en ellos lo hicieron con una habilidad que reflejaba su comprensión del significado de lo que estaban creando. Cada detalle, por pequeño que fuera, fue realizado con excelencia, sabiendo que todo debía glorificar a Dios. Después de 7 años de arduo trabajo, el templo de Salomón finalmente fue completado, y llegó el momento de su dedicación. Esta ceremonia fue un evento monumental en la historia de Israel, donde todo el pueblo se reunió para celebrar la finalización de la casa de Dios. Salomón, en una oración conmovedora, dedicó el templo al Señor, reconociendo que aunque el cielo y la tierra no podían contener a Dios, Él había decidido habitar entre su pueblo. Esta oración, registrada en el libro de Reyes 8, es un hermoso recordatorio de la humildad de Salomón y del profundo significado que tenía el templo para Israel. Durante la dedicación, se ofrecieron miles de sacrificios, y la gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube que llenó el lugar santísimo. Este acto visible de la presencia de Dios fue una confirmación de que Él había aceptado el templo como su morada entre su pueblo. El templo de Salomón no solo se convirtió en el centro de la adoración en Israel, sino también en un símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo. Era un lugar donde los israelitas venían a ofrecer sacrificios, a buscar la presencia de Dios y a recibir su bendición.
Pero más que un edificio, el templo era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su deseo de estar cerca de aquellos que le buscan con sinceridad. El impacto espiritual del templo de Salomón fue inmenso. No solo era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios, sino que también era un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. A través del templo, los israelitas podían experimentar la presencia de Dios de una manera tangible, y esto tenía un profundo efecto en su vida espiritual. El templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Estos sacrificios eran un recordatorio constante de la necesidad de redención y reconciliación con Dios. A través de los sacrificios, el pueblo de Israel aprendía que la santidad de Dios requería un precio por el pecado, y que sólo a través del sacrificio podían ser purificados. El templo también era un lugar de oración. Salomón, en su oración de dedicación, pidió que Dios escuchara las oraciones que se elevaran hacia el templo, ya fuera que el pueblo estuviera en tiempos de guerra, de hambre o de enfermedad. Este acto de orar hacia el templo simbolizaba el deseo de estar en comunión con Dios y de recibir su guía y protección. Además de ser un lugar de sacrificio y oración, el templo era un lugar donde la comunidad de Israel se reunía para celebrar las fiestas y las festividades religiosas. Estas ocasiones eran un recordatorio de la unidad del pueblo de Dios y de su identidad como nación escogida. El templo no solo era un lugar de adoración individual, sino también un lugar de adoración comunitaria, donde todo el pueblo se unía en alabanza y agradecimiento a Dios. Con la construcción del templo completa y su dedicación a Dios realizada, el templo de Salomón se convirtió en el epicentro de la vida religiosa, cultural y espiritual de Israel. Su importancia trascendió la arquitectura y los sacrificios, representaba la conexión directa entre Dios y su pueblo. En este paso, exploramos el papel central que desempeñó el templo en la adoración, las festividades y la vida diaria de los israelitas, así como su significado simbólico que persistió a través de las generaciones. El templo de Salomón fue mucho más que un edificio imponente, se erigió como la morada terrenal de Dios. Esta idea estaba profundamente arraigada en la psique del pueblo de Israel, que veía el templo como un lugar donde podían experimentar la presencia de Dios de manera directa. A través de la adoración y los sacrificios, los israelitas mantenían una relación cercana y continua con su Creador. El templo estaba dividido en diferentes áreas, cada una con un propósito específico. El atrio exterior, este área era accesible para todo el pueblo de Israel y servía como un lugar de reunión, oración y sacrificio. Aquí se encontraba el altar de los holocaustos, donde se ofrecían animales en sacrificio como expiación por los pecados del pueblo. El olor del incienso y de las ofrendas quemadas impregnaba el aire, creando un ambiente sagrado y solemne que invitaba a la reflexión y el arrepentimiento. El lugar santo, reservado solo para los sacerdotes, el lugar santo contenía los elementos más importantes de la adoración diaria, el candelabro de 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. Estos objetos representaban la luz, la provisión y la oración continua que subían hacia Dios. Cada elemento en el lugar santo tenía un profundo simbolismo espiritual, recordando al pueblo de la constante provisión y presencia de Dios en sus vidas. El lugar santísimo, el área más sagrada del templo, el lugar santísimo, albergaba el arca de la alianza, donde se creía que residía la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar, y solo una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. Aquí, en la presencia directa de Dios, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios en nombre de todo el pueblo, rogando por su perdón y bendición. Cada vez que los israelitas se acercaban al templo, sabían que estaban entrando en un espacio donde el cielo y la tierra se encontraban, y donde podían renovar su relación con Dios a través de la oración, el sacrificio y la adoración. El templo de Salomón no solo era el lugar de los sacrificios diarios, sino también el centro de las grandes festividades religiosas de Israel. Estas festividades no solo eran una forma de adoración, sino también una oportunidad para recordar los grandes actos de salvación de Dios y renovar el pacto entre Dios y su pueblo. La Pascua, una de las festividades más importantes, conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta fiesta, miles de peregrinos llegaban al templo para ofrecer sacrificios y celebrar la protección y el poder redentor de Dios.
Los sacrificios de corderos eran un recordatorio del sacrificio original en Egipto, cuando la sangre del cordero protegió a los israelitas de la muerte. Esta festividad no solo unía al pueblo en la adoración, sino que también reafirmaba su identidad como el pueblo redimido de Dios. El Pentecostés, Sabot, esta festividad, celebrada 50 días después de la Pascua, conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. En el templo, se ofrecían primicias de las cosechas, y el pueblo agradecía a Dios por su provisión y por darle su ley, la cual guiaba sus vidas. La presencia de la ley en sus vidas les recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos y su llamado a ser una nación santa. La fiesta de los tabernáculos, Sucot. Esta festividad era una celebración de la provisión de Dios durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, viviendo en tiendas de campaña o tabernáculos. Durante esta fiesta, los israelitas construían chozas temporales para recordar la vida nómada de sus antepasados y agradecer a Dios por su protección y cuidado continuo. El templo jugaba un papel central en las ceremonias de esta festividad, con sacrificios diarios y oraciones por la lluvia y la bendición de las cosechas futuras. Cada una de estas festividades reforzaba la centralidad del templo en la vida del pueblo de Israel, recordándoles las grandes obras de Dios y su continuo cuidado y provisión. En el centro de la adoración en el templo estaba el sumo sacerdote, quien actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. El papel del sumo sacerdote era crucial, ya que era él quien ofrecía los sacrificios más importantes y entraba en el lugar santísimo para interceder por el pueblo ante Dios. El sumo sacerdote llevaba vestimentas especiales que simbolizaban su papel sagrado, incluyendo un pectoral con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada vez que entraba en el lugar santísimo, llevaba simbólicamente a todo el pueblo con él, pidiendo el perdón y la bendición de Dios. El día de la expiación, Yom Kippur. Este era el día más sagrado del calendario judío, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. En este día, se realizaban rituales especiales de purificación, y el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el arca de la alianza como un acto de expiación. Este acto simbolizaba la reconciliación del pueblo con Dios y su deseo de comenzar de nuevo en santidad. El papel del sumo sacerdote no solo era representativo, sino también profundamente espiritual. Él era visto como un mediador necesario para que el pueblo pudiera estar en paz con Dios. A través de su papel, el pueblo de Israel comprendía la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la necesidad de un sacrificio para la expiación. Aunque muchos israelitas solo podían visitar el templo en ocasiones especiales, su impacto en la vida diaria de las personas era inmenso. El templo representaba la constante presencia de Dios en medio de su pueblo y recordaba al pueblo su llamado a vivir en santidad y obediencia a la ley. Las enseñanzas que se impartían en el templo y los sacrificios que se ofrecían allí influían en todos los aspectos de la vida diaria, desde las decisiones personales hasta la vida comunitaria. El templo se convertía en un recordatorio constante de que Dios estaba presente y activo en sus vidas, y que todo lo que hacían debía estar alineado con su voluntad. El hecho de que el templo fuera un lugar de sacrificio y purificación también ayudaba al pueblo a recordar la necesidad de arrepentirse y buscar la reconciliación con Dios. Aunque solo los sacerdotes podían realizar los sacrificios, cada israelita sabía que sus acciones cotidianas eran importantes ante Dios y que debían vivir de acuerdo con su ley. Además de ser el centro de la vida religiosa y comunitaria de Israel, el templo de Salomón tenía un profundo significado espiritual y profético. Los profetas de Israel hablaron repetidamente sobre el papel del templo como un lugar de bendición, pero también como un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Muchos profetas hablaron de un futuro en el que el templo jugaría un papel central en la redención de Israel y de las naciones. En la tradición judía, se esperaba que el Mesías restaurara el templo y lo convirtiera en un lugar donde todas las naciones vendrían a adorar al Dios de Israel. Aunque el templo de Salomón fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, esta visión de un templo restaurado permaneció en el corazón del pueblo de Israel como un símbolo de la esperanza futura. Aunque el templo de Salomón era, en su mayoría, un lugar de adoración para el pueblo de Israel, los profetas también hablaron de un futuro en el que el templo se convertiría en un lugar de oración para todas las naciones.
Isaías, en particular, profetizó que todas las naciones vendrían a Jerusalén para adorar al Dios de Israel y que el templo sería un lugar de paz y reconciliación. El templo de Salomón fue construido durante un periodo de esplendor para el reino de Israel. Bajo el reinado de Salomón, Israel disfrutó de paz, prosperidad y un estatus elevado entre las naciones vecinas. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, donde se encontraba Jerusalén y el templo. Con el paso del tiempo, los reyes sucesivos de ambos reinos cayeron en idolatría, alejándose de la adoración exclusiva a Yahvé. Este desvío espiritual condujo a una serie de profecías de advertencia a través de figuras como Isaías, Jeremías y Ezequiel, quienes advirtieron que la desobediencia al pacto de Dios resultaría en castigo. El templo, que una vez había sido el centro de la adoración verdadera, se convirtió en un símbolo de una fe superficial. Aunque las ceremonias y los sacrificios continuaban, el pueblo y los líderes religiosos se habían distanciado de la justicia y la santidad que Dios demandaba. En palabras del profeta Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, versículo 13. Esta hipocresía espiritual preparó el escenario para el juicio divino. La caída del reino de Judá comenzó con el ascenso del imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II. En el año 586 a.C., después de varios años de rebelión y resistencia por parte de Judá, las fuerzas babilónicas sitiaron Jerusalén. Finalmente, la ciudad fue conquistada, y el templo de Salomón, el símbolo máximo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue destruido por completo. Las escenas de la destrucción fueron devastadoras: los muros del templo fueron derribados, sus tesoros saqueados, y el edificio fue incendiado hasta quedar en ruinas. El Arca de la Alianza, que había sido guardada en el lugar santísimo, desapareció de la historia en este punto, y nunca más fue vista. Para los israelitas, la destrucción del templo no solo representó una catástrofe nacional, sino también una crisis espiritual profunda. ¿Cómo podrían adorar a Dios sin su santuario? ¿Qué significaba esta destrucción para su relación con Él? El exilio babilónico que siguió trajo consigo un periodo de reflexión y arrepentimiento. Durante este tiempo, los profetas comenzaron a hablar de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y les devolvería su tierra, junto con un nuevo templo. A pesar de la destrucción física, la esperanza del retorno y la restauración nunca desapareció completamente del corazón de los israelitas. Aunque el templo fue destruido físicamente, su impacto en la memoria colectiva de Israel persistió a lo largo de los siglos. El templo de Salomón no solo era recordado por su esplendor arquitectónico, sino también por lo que simbolizaba: la relación especial entre Dios y su pueblo, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Después de la destrucción del templo, los exiliados israelitas vivieron un periodo de exilio en Babilonia. Durante este tiempo, los profetas comenzaron a hablar de un nuevo pacto y de un futuro glorioso en el que Dios restauraría a su pueblo. Jeremías y Ezequiel, en particular, ofrecieron visiones de un nuevo templo que sería aún más glorioso que el anterior, y donde Dios habitaría de manera permanente con su pueblo. Ezequiel 40, versículo 48. Cuando los exiliados finalmente regresaron a Jerusalén bajo el edicto del rey Ciro de Persia, comenzaron a reconstruir el templo, aunque nunca alcanzó el mismo esplendor que el de Salomón. Sin embargo, el templo siempre fue visto como el centro de la vida espiritual de Israel, incluso en su forma más modesta. El templo de Salomón dejó un legado profundo que se extiende más allá de su destrucción física. En la teología cristiana, el templo no solo fue un lugar físico, sino también un símbolo profético que apuntaba hacia el futuro. El templo representaba la presencia de Dios entre su pueblo, y muchos cristianos creen que su verdadero cumplimiento se encuentra en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta a sí mismo como el cumplimiento del templo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2, versículo 19, refiriéndose a su cuerpo como el nuevo templo. A través de su muerte y resurrección, Jesús inauguró una nueva forma de relación entre Dios y la humanidad, en la que el acceso a Dios ya no dependía de un edificio físico, sino de la obra redentora de Cristo. En el libro de Apocalipsis, se describe una visión del templo celestial,
que representa el lugar donde Dios habita eternamente con su pueblo, Apocalipsis 21, versículo 22. En esta visión, ya no hay necesidad de un templo físico, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo, Apocalipsis 21, versículo 22. Este simbolismo sugiere que el propósito final del templo es ser un lugar de comunión directa entre Dios y su pueblo, una comunión que se cumplirá completamente en la eternidad. La historia del templo de Salomón es una historia de gloria, destrucción y esperanza. Aunque el templo físico fue destruido, su significado espiritual perdura hasta el día de hoy. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y el deseo de Dios de habitar con ellos. Para Israel, el templo siempre fue un recordatorio del pacto de Dios y de su promesa de redención. Para los cristianos, el templo apunta hacia la obra redentora de Jesucristo y la esperanza de una comunión eterna con Dios. A lo largo de la historia, el templo de Salomón ha inspirado fe, devoción y un sentido de asombro ante la grandeza de Dios. Aunque el edificio en sí ya no existe, su legado espiritual sigue vivo en la fe de millones de personas alrededor del mundo. El templo de Salomón, más que una obra arquitectónica majestuosa, fue el corazón espiritual de Israel y un símbolo duradero de la presencia de Dios entre su pueblo. A lo largo de su historia, desde su planificación meticulosa hasta su destrucción, el templo no solo reflejaba la devoción de Salomón hacia Dios, sino también el anhelo del pueblo de estar en comunión con su Creador. A pesar de su destrucción a manos de los babilonios, su legado no quedó enterrado bajo las ruinas. La fe y la esperanza en la restauración del templo resurgieron en los corazones de los exiliados, quienes veían en él un símbolo de su identidad como el pueblo escogido por Dios. El templo siguió siendo un recordatorio del pacto, de las promesas de Dios y de la necesidad de una verdadera adoración y devoción. Pero más allá de lo tangible, el templo de Salomón también adquirió un significado más profundo con el tiempo, especialmente para los cristianos. El simbolismo del templo como el lugar donde Dios y los hombres se encuentran apunta directamente a la persona de Jesucristo, quien, según las Escrituras, encarna la presencia de Dios entre la humanidad. Su vida, muerte y resurrección cumplen la promesa de un nuevo templo en el que la relación con Dios ya no depende de un lugar físico, sino de una transformación interna a través de la fe. El templo, en su majestuosidad y eventual caída, enseña que la verdadera morada de Dios no es un edificio, sino el corazón de quienes lo buscan sinceramente. Hoy en día, los creyentes siguen encontrando en el templo de Salomón una rica fuente de inspiración espiritual, una lección profunda sobre el anhelo de Dios de estar entre su pueblo y un recordatorio de la importancia de mantener una relación genuina con Él. El templo de Salomón permanece como un símbolo eterno, no solo de la historia de Israel, sino de una búsqueda espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Su historia invita a la reflexión, a la adoración sincera, y a una comunión más profunda con Dios, quien siempre ha deseado habitar entre aquellos que le buscan con todo su corazón. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.